el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Gracias a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Estamos hablando acerca de la divinidad de Jesucristo o la divinidad del Hijo. Hoy voy a hablar con ustedes con respecto a la fe en Jesucristo. Él nos habló para decir o para tener fe en Él. No hay persona habló para tener fe en Él, nada más Él. Por eso Él es Dios. Hay varias frases. Número uno, la fe debe ser en Dios solamente. En esta fe reposo la posibilidad de obtener vida eterna y el destino del hombre. Por eso encontramos un versículo muy importante en la Santa Biblia, a saber, las palabras del Señor Jesucristo: confíen en Dios y confíen también en mí. El Evangelio de San Juan 14, versículo 1. Por tanto, coloco la fe en Él como igual a la fe en el Padre, otorgándole la misma importancia. Número 2. Si la fe en Cristo lleva a la vida eterna, el Evangelio de San Juan 3, 16, entonces el no creer en Él lleva a la perdición. Por tanto, el Señor también dice: porque si no creen que yo soy el que afirmo ser, morirán en sus pecados. El Evangelio de San Juan 8, versículo 24. Con respecto a la fe en Él y la vida, Él dice en el milagro de la resurrección de Lázaro de entre los muertos: el que cree en mí, aunque morirá, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. El Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 25 y 27. Número 3. La fe en Jesucristo es un asunto de salvación. La salvación del hombre depende de fe en Él. Es por eso de San Pablo y San Silas le dijeron al carcelero en Filipe: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Los Hechos de los Apóstoles 16, versículo 31. Naturalmente, esto se cumplirá siempre que Él anduviera en las cosas relacionadas con esta fe. Por ejemplo, el que cree y es bautizado será salvo. El Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 16. Número 4. ¿Quién es entonces Cristo? Si cualquiera que cree en Él recibe la remisión de pecados. San Pablo, el apóstol, dijo en la conversión de Cornelio: San Pedro, de él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 43. También San Pablo el apóstol dijo en el concilio de Antioquía en Bisaida: por tanto, hermanos, saben que por medio de Jesús se las anuncia a ustedes en el perdón de los pecados, y todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 38 y 39. Por supuesto,
añadimos a esta fe las palabras de San Pedro, el apóstol, a los judíos el día de Pentecostés, después de haber sido conmovidos hasta el corazón. Ellos creyeron y preguntaron acerca de la salvación. Entonces Pedro los dijo: arrepentámense y bautícense todas en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados, y ustedes recibirán el don del Espíritu Santo. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 38. Entonces, la fe lleva al bautismo, y el bautismo a la remisión de pecados. Y la remisión de pecados involucra a la justificación por medio de la sangre de Cristo. Y hay numerosos versículos acerca de la fe y la justificación, y también acerca del bautismo que lleva a recibir el Espíritu Santo. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 39, y los capítulos de San Pablo a los Romanos, las cartas de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Número 5. Por tanto, hay una relación entre la fe en Cristo y el recibir al Espíritu Santo. El que crea en Cristo queda calificado para recibir el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo: de aquel que crea en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con eso se refiere al Espíritu Santo que habían al recibir más tarde los que creyeron en él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado. El Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 38 y 39. Número 6. La fe en Cristo es prodigida por el trabajo del Espíritu Santo. Como el apóstol dijo: nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Este hecho explica por qué el Espíritu Santo vino hacia Cornelio y los que estaban con él antes que sus bauticemos. Fue un trabajo preliminar del Espíritu Santo de frente del descenso del Espíritu Santo que los fieles recibieron por la imposición de manos. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 17. Y después por la santa unción, la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 20 y 27. Número 7. También se dice de las consecuencias de la fe en Cristo que cualquiera que crea en él no será avergonzado. Los Romanos, capítulo 9, versículo 33. Y la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 11. Y la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 6. Esto significa que la persona que crea en Cristo no será puesto en vergüenza el día del juicio, es decir, en el último día. Número 8. Por tanto, la fe en Cristo no es un asunto ligero, sino uno muy serio, del cual depende la vida eterna del hombre. Cuán serias son las palabras del apóstol: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo no
ver a la vida, sino la ira de Dios cayendo sobre él. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 36. La fe en Cristo también se relaciona con la salvación, con la remisión de pecados y con el don del Espíritu Santo. Como ya hemos mencionado, y cuando mencionamos esta fe, nos referimos de forma general, incluyendo todos los elementos que se refieren a ella, tales como el bautismo, el arrepentimiento y las obras que son el fruto de la fe, que permitan que esa fe sea una fe viva. Número 9. El bautismo con todas sus eficacias espirituales también dependen de esta fe, porque no podrá llevarse a cabo sin creer primero. Es por eso que cuando Etíope o Nonco pidió a Felipe que lo bautizara, Felipe le respondió: si tú quieres con todo tu corazón, lo haré. Entonces él Nonco respondió: crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 37. Número 10. La fe en Cristo fue el objetivo por el cual se escribió el Evangelio. Por eso dice San Juan el Evangelista sobre los versículos que él escribió en su Evangelio. Pero estas cosas están escritas para que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que el creer tengan vida en su nombre. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 31. Número 11. Esta fe la otorga al creyente el ser llamado Hijo de Dios por nacer del agua y del Espíritu. El Evangelio de San Juan 3:3 y 3:5. Es por eso que el Evangelio dice: más a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El Evangelio de San Juan 1:12. Número 12. No hay nada en el mundo que puede, por el simple hecho de creer en él, otorgar todos los dones que mencionamos y que se relacionan con la vida eterna del creyente. Su lugar como hijo de Dios y su membresía en la iglesia a través de la fe y el bautismo. Número 13. ¿Cuál es la naturaleza de fe en Cristo? Creer que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, el Evangelio de San Juan 20, 31, que Él es el Hijo unigénito de Dios Padre, el Evangelio de San Juan 3, 16 y 18, con todos los significados divinos que esta frase eterna, que Él está el Padre y el Padre está en Él. San Juan 14, 10 y 11, que cual que va a Cristo ha puesto el Padre, el Evangelio de San Juan 14, 9, que está en la vida eterna, San Juan 1:4, que Él es el Salvador del mundo, la primera carta de San Juan 4:14, que Él es la provocaciones por nuestros pecados, la primera carta de San Juan 4:10,
Y también hay varias cosas de esta. Creen que es nuestro Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios, el Salvador. Gloria al Santísima Trinidad del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén. Ka